Hola, saludos y bendiciones en este día. Mis mejores deseos para cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos, que tengan la oportunidad de escuchar y compartir esta enseñanza bíblica en este día. Hoy somos 10 de abril de este año 2020. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Voy a hablar acerca de este tema que lo he titulado El endemoniado Gadareno, basado en la escritura en el Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo del 26 al 39. Y también están sus paralelos, sus textos paralelos en Mateo capítulo 8, versículo del 28 al 34. Y también en Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20. En las otras referencias se habla de dos endemoniados gadarenos, pero en esta ocasión el Evangelio de Lucas dice, capítulo 8, versículo del 26 al 39, el endemoniado gadareno. Por eso le he titulado esta lección el endemoniado gadareno. Y dice la escritura, para entrar en contexto, dice que, versículo 26, Lucas 8, 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Dice, y al llegar a la tierra, está hablando de Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era repelido por el demonio a los desiertos, era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pactaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo habría sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gloria a Dios. Qué hermosa esta lectura, hermanos, que acabamos de leer y de escuchar acerca de este tema, el endemoniado gadareno. Entonces, para ir deduciendo cada versículo y hacer una aplicación directa, y la vamos a relacionar con el tema de nuestros días, podemos decir, amados hermanos y amigos, que Jesús se encontró con diferentes tipos de personas afectadas con enfermedades, y también personas que habían sido tomadas por el maligno, o sea, por el enemigo, y las cuales tenían este tipo de situaciones, ¿verdad? Como lo ha escrito el evangelista de Lucas. Dice que en la tierra de los Gadarenos, Gadara era una zona
cerca de Galilea, pero prácticamente era una zona poblada por gente que era gentil, o sea, por gente, por ejemplo, de gente griega, por ejemplo. Ellos eran gentiles, gente que no era judía. Entonces, esta región de Gadara, por eso es que ahí vemos en el relato que habían cerdos. Los judíos no podían comer este animal porque para ellos era considerado un animal inmundo. Entonces, pero esta región estaba llena y plagada de idolatría. Los griegos, por ejemplo, tenían sus dioses paganos y todas esas cosas. Pero como Jesús caminaba en todo sitio, Jesús, como ahora está anunciando en todo sitio a los seres humanos de que Él está ahí, Él está caminando entre nosotros, entre los hombres. Jesús está, amados hermanos y amigos, llamando a la humanidad que se arrepienta, que se vuelvan a Dios. Y en cualquier momento Jesús puede estar cerca de ti. Cuando alguien te habla de la palabra de Dios, ahí está Jesús cerca, queriéndote hablar, porque Él conoce tu condición en la que te encuentras. Hay muchas personas que están afectadas por diferentes razones, no simplemente una epilepsia o un problema, una enfermedad. El problema del ser humano ahorita en estos tiempos, amados hermanos y amigos, es que muchas personas están poseídas por el maligno, por los demonios. Cuando una persona está poseída por el demonio es aquella persona que no obedece a Dios, aquella que no conoce a Dios, aquella persona que no se somete a Dios, aquella persona que hace cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier maldad, está sometida por el demonio, por los demonios. Por ejemplo, los estafadores que roban a la gente, lo engañan a la gente, ¿verdad? Los asesinos, los mentirosos, los adúlteros, ¿verdad? Los idólatras, toda la gente que practica toda clase de maldades, de pecados, los violadores, los asesinos, ¿verdad? La gente que comete toda clase de injusticia, los que violan, los que roban, los que engañan, ¿verdad? Los defraudadores, toda esa gente, ¿verdad? Los que hacen maldad en este mundo, los que matan, todo ese tipo de personas, en ese momento que hacen esos actos, todas esas personas están sometidas por el maligno, están dominadas por el mismo demonio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jesús le enseñó a los judíos, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Si tú eres una persona que te sometes a Dios, entonces estás en el camino correcto. Estás conociendo a Dios y estás obedeciendo a Jesucristo. Entonces tú eres de Dios. Pero si tú eres una persona que tu vida la llevas desordenadamente, alejada del camino de Dios, entonces prácticamente tú no eres de Dios. Y la pregunta es, si no eres de Dios, entonces ¿de quién eres? ¿Quién es el que domina tu vida y quién es el que controla tu vida? Pues probablemente si no obedeces a Dios, si no buscas a Dios, si no te arrepientes de tus pecados, si no crees en Jesucristo, si no te arrepientes de tus pecados, o sea, si no haces lo que Dios te dice, entonces no eres de Dios. ¿Y de quién eres? Del demonio. Entonces Jesús cuando caminó sobre esta tierra, amados hermanos y amigos, Él encontró a este tipo de personas. Y este endemoniado gadareno dice que al llegar él a la tierra, dice, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Dice que este hombre estaba endemoniado desde mucho tiempo, hacía mucho tiempo. Dice que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Miren, este pobre hombre estaba tan atormentado por estos demonios que él ni siquiera, dice, tenía en sus cabales andar vestido, andaba desnudo. Y no solamente eso, prácticamente él ya se había ido de casa, o sea, prácticamente él no vivía una vida normal, ¿verdad? Como vive toda persona, que sale a un trabajo, que realiza sus actividades normales en su casa, vestido, está con ropa, vestido, cubriendo su desnudez. Es una persona social que conversa con todo mundo, tiene amistades con las personas, con su familia, tiene una buena relación con su familia.
No, este hombre dice que andaba desnudo y ya había salido de su casa. ¿Y dónde vivía? En los sepulcros. Imagínense, en los cementerios él vivía, ahí vivía él. Ahí se mantenía día y noche probablemente. ¿Qué comía? No sabemos. El asunto es que este pobre hombre estaba atormentado. Y dice la palabra de Dios que él dice que este hombre, al ver a Jesús, el versículo 28, lanzó un gran grito. Miren, cuando este hombre vio a Jesús, el Hijo de Dios, sintió la presencia de Dios, se dio cuenta quién estaba ahí cerca de él. Dice que él gritó, pegó un grito. Miren, estimados hermanos y amigos, Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder sobre los poderes del mal. O sea, él es superior a los poderes del mal. Cuando la palabra de Dios habla a la persona que está viviendo en pecado, si tú vives en pecado, amigo, cuando Dios te habla, no sé cómo, no sé qué es lo que sucede, pero Dios desea en lo profundo de su corazón que tú le escuches, reflexiones y reacciones de quién te está hablando. Y eso fue lo que sucedió con este gadareno. Inmediatamente los demonios que estaban dentro de él reaccionaron, ¿verdad? Y lo hicieron gritar a este pobre hombre. Él gritó, dice la palabra de Dios. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y dice, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Miren, el pobre hombre endemoniado se postra delante de los pies de Jesús, delante de él se postra, o sea, se dobló, se arrodilló prácticamente a los pies de él, se postró, ¿verdad? A sus pies y exclamó a gran voz. Miren lo que le dijo a gran voz. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Preguntémonos, amados hermanos y amigos, ¿quién era el que estaba hablando en ese momento? El que estaba hablando en ese momento no era ese pobre hombre. Eran los mismos demonios que vivían en él, que lo tenían esclavizado, que lo tenían atado a esa condición, ¿verdad? Que en la que él vivía. Dice que él solamente reaccionó, ¿verdad? O sea, como humano que era, lógicamente, ¿verdad? Pero dominado por el enemigo. Dice que los enemigos supieron quién estaba ahí con ellos. Y era el mismo Jesús de Nazaret, el Dios, el Hijo de Dios. El Hijo del Dios Altísimo, de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Estaba en ese momento enfrentando a estos demonios. Y ellos le dijeron, Señor Jesús, le dijo, ¿verdad? Dice que le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no nos atormentes, no me atormentes. Miren, te ruego que no me atormentes. Miren, solamente la presencia, el poder de Jesús estaba haciendo posible que este pobre hombre reaccionara y estos demonios prácticamente tuvieran temor de la presencia, ¿verdad? Y la influencia en ese momento de Jesús, el Hijo de Dios. Los demonios, estimados hermanos y amigos, saben, ¿verdad? El poder que tiene Jesucristo. Saben el poder que tiene el Hijo de Dios. Los demonios, el maligno sabe el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso es que si tú eres cristiano, hijo de Dios, y te ves tentado a algo, o en tu familia está alguien tentado, habla la palabra de Dios en ese momento. Estudia la palabra de Dios. Canta alabanzas a Dios, porque el enemigo, hermano, o cuando tú estás orando como creyente, como hijo de Dios, el enemigo no puede contra eso. Porque son armas poderosas, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Entonces, estos demonios que estaban en este pobre hombre reaccionaron y le dijeron esas palabras: Jesús, Hijo del gran Altísimo, Hijo del Dios Altísimo. Miren cómo el demonio sabe quién es Dios, hermano. Reacciona perfectamente. ¿Verdad? Te ruego que no me atormentes. Miren. Entonces, versículo 29. ¿Por qué ellos dijeron estas palabras? Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él
Dice, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Miren, este pobre hombre tenía una condición prácticamente de un endemoniado que hacía que este hombre, por más que la gente pudiera tratar de ayudarle, este hombre tenía una fuerza increíble. O sea, rompía, dice, las cadenas y los grilletes, los rompía, dice, miren. O sea, los demonios le hacían tener una fuerza sobrehumana prácticamente, ¿verdad? Estimados hermanos y amigos, no dudemos también del poder del enemigo, el poder del diablo, el poder de los demonios. Yo tuve la experiencia de conocer a una persona que cuando era tomada por el demonio, y yo digo que era tomada por el demonio porque cuando tomaba licor, esta persona decía un montón de cosas que no se le entendía, y entonces agarraba yo me acuerdo de eso perfectamente, yo lo miraba a esta persona, con las camisas que andaba, camisas, así como la camisa que yo estoy portando, así, le hacía así, solo le hacía así, solo le hacía así, y prácticamente la camisa se rompía, todas las camisas las rompía, era increíble, hermano. Esta persona simplemente estaba endemoniada, ¿verdad? Solamente así podemos explicar esa actitud, ¿verdad? Cuando una persona está dominada por el mal, suceden muchas cosas fuera de lo común, ¿verdad? Que no son normales. Por ejemplo, hay personas que van caminando, ¿verdad? Por ejemplo, un asaltante va caminando y va hablando solo, ¿verdad? Y va maquinando todas las maldades, lo que va a hacer, y hasta lo puede hablar, ¿verdad? Va hablando tranquilamente, sí, que no sé qué, que estos me la van a pagar o que no sé qué, que no sé cuánto. Yo me acuerdo hace años en un lugar, tuve la experiencia también, iba en un autobús, iban unos ladrones ahí, ¿verdad? Iban robándole a la gente. Y me acuerdo que un señor lo volvía a ver a ellos y entonces los demonios comenzaron a reaccionar y entonces comenzaron a decir, entre ellos comenzaron a hablar, ¿verdad? ¿Y qué nos está hablando este? ¿Qué nos está viendo este? Ya quiere que lo dejemos frío. O sea, en otras palabras, ya quiere que lo matemos, miren. ¿Ya vieron, hermanos, amigos? Cuando una persona está tomada por el mal, hermanos, amigos, puede ser capaz de hacer cualquier cosa. Y por eso es que vemos en este mundo cuántas personas, ¿verdad?, cometen crímenes horribles, atroces, hermano. Cosas terribles que cualquier ser humano normal no puede hacerlas, ¿verdad? Imagínese un amigo que asesina a su otro amigo y lo descuartiza. Lo descuartiza en pedazos y luego va tirando los pedazos por ahí, por allá, en un lugar, por otro lugar, imagínense. Una persona normal no hace eso, estimados hermanos y amigos, mucho menos un hijo de Dios. ¿Cómo podemos explicar estas cosas, estas reacciones en el ser humano? Solamente podemos decir de que esta persona estaba totalmente endemoniada, tomada por el maligno. ¿Verdad? Tengamos mucho cuidado, estimado amigo, que de repente tienes la oportunidad de escuchar este tema. Ten mucho cuidado porque el enemigo es capaz de utilizarte, inclusive si es posible de destruirte. ¿Verdad? Yo no sé qué estás haciendo en tu vida en estos momentos, ¿verdad? ¿Cómo es tu vida? Eso solamente Dios lo sabe. Pero déjame decirte que si tú estás en el camino del mal, en el camino de la desobediencia a Dios, probablemente ahí hay una influencia maligna de Satanás. Los demonios probablemente están visitando tu casa. O si hay problemas en tu familia, ¿verdad? Discusiones, odio, falta de perdón, malas palabras, todas las cosas que conllevan a la iniquidad, al pecado, a la injusticia. Entonces puede ser de que ahí haya una influencia del mal, ¿verdad? Entonces, este hombre rompía, dice, las cadenas, las rompía los grilletes, y entonces los mismos demonios lo tenían prácticamente tomado, dominado. Y al pobre hombre lo llevaban al desierto, dice, por más que la gente quería ayudarle, nadie podía ayudarle a este hombre. Pero miren lo que sucedió, estimados hermanos, gloria a Dios, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, y le preguntó Jesús, miren, ahí va la plática de Jesús y la influencia de Jesús.
le dijo diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, miren, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, miren. O sea, este pobre hombre no tenía no solamente un demonio, sino tenía varios demonios. Y miren, y como eran varios demonios, él le dijo Legión. ¿Por qué? Porque eran muchos demonios los que habían entrado en este pobre hombre. Con razón este hombre, nadie lo podía detener. Era demasiado violento, la gente le tenía temor, ¿verdad? Imagínense una persona que sea como loca así, ¿verdad? Que tenga gran fuerza y que viva y que esté desnuda y que esté entre medio y viva en los cementerios, en los sepulcros. Imagínense, la gente le tenía temor, le tenía pavor, ¿verdad? Acercarse. Porque tenía una fuerza extraordinaria. ¿Por qué? Porque era una legión de demonios que se habían introducido en este pobre hombre. Entonces, el relato bíblico, amados hermanos y amigos, nos habla de lo que puede hacer el enemigo a las personas, ¿verdad? A cualquier ser humano, ¿verdad? Entonces, dice ahí la palabra de Dios. Versículo 31. Y le rogaban, dice, que no lo mandase ir al abismo. Miren, los mismos demonios le rogaban a Jesús, por favor, no nos envíes al abismo. Miren, hermanos, estimados hermanos y amigos, el Hijo de Dios vino a atar al diablo, vino a atar a los demonios, a poder liberar a los que están esclavos del diablo, a los que están atados bajo la influencia del enemigo. El Hijo de Dios vino recibió autoridad de parte de nuestro Dios para desechar, ¿verdad?, toda influencia del mal en tu casa, en tu vida. Y este hombre, ¿verdad?, por medio de esos demonios, los mismos demonios le rogaban a Jesús, por favor, no nos envíes al abismo. El enemigo, hermano, está ahorita en una situación de desesperación. ¿Por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo. A Satanás le queda poco tiempo para ser destruido, porque cuando venga el Señor Jesucristo, todos los enemigos que él tiene, ¿verdad?, serán puestos bajo sus pies. Prácticamente el diablo ya está condenado desde ahorita, pero sí tiene poder para influenciar en las personas, engañarlas, arrastrarlas hacia el pecado, hacia la desobediencia a Dios. Inclusive a los mismos cristianos los puede tentar, ¿verdad?, para hacer el mal. Entonces, este pobre hombre endemoniado estaba influenciado por estos demonios, ¿verdad? Ellos eran una legión, o sea, eran miles de demonios los que estaban ahí. Y Jesús, y ellos le rogaron a Jesús, por favor, no nos envíes al abismo. Y miren la respuesta de Jesús. Había, dice ahí, un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron, dice, o sea, los mismos demonios le rogaron a Jesús que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Miren, ellos mismos, los demonios, le rogaron a Jesús que por favor los dejara entrar ahí, ¿verdad? A ese hato de cerdos que estaban pastando ahí, ¿verdad? En ese lugar. Y así sucedió, hermanos. Jesús les dio permiso para que salieran de ese pobre hombre. Miren la autoridad de Jesús. Y entonces, versículo 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Miren, cuando los demonios entraron en este hato de cerdo, inmediatamente como cayeron en un lago, dice que los cerdos se ahogaron, ¿verdad? Se ahogaron en ese lugar. Versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. O sea, todos los que habían visto lo que había sucedido con ese hombre endemoniado, tuvieron miedo, ¿verdad? Porque los cerdos, inmediatamente salieron los demonios de ese hombre y se fueron a los cerdos. Y los cerdos se volvieron como locos y cayeron, ¿verdad?, en ese lago y todos se ahogaron. Entonces todos los que vieron eso que sucedió fueron, dice, a las ciudades y a las aldeas y fueron y dijeron lo que había sucedido.
Versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Gloria a Dios. Cuando Jesús, ¿verdad?, llega y sana a alguien que está tomado por el enemigo, atado, como estaba este pobre hombre, inmediatamente dice la palabra de Dios, todo es un cambio, todo es una bendición, todo trae paz, todo trae bendición, hermanos y amigos. Este pobre hombre al cual la gente se corría, la gente le tenía horror, miedo, ¿verdad? Porque estaba endemoniado, desnudo, rompía las cadenas, tenía una fuerza extraordinaria, vivía en los sepulcros, ni siquiera en su casa vivía, ¿verdad? De pronto tiene un enorme cambio, un total cambio. El cambio que Dios quiere hacer en la vida de los seres humanos. El cambio que Cristo quiere hacer en tu vida, amigos, que no conoces el Evangelio. Ese cambio lo puede hacer Jesús en tu vida. Él puede transformar todo lo malo que hayas hecho y puede hacer de ti una nueva persona. Te puede dar una nueva vida, una nueva esperanza. De repente has sido influenciado por este enemigo, por estos enemigos, por el enemigo de Dios, el demonio, ¿verdad? El Satanás, ¿verdad? Que destruye la vida de los seres humanos. ¿Por medio de qué? Por medio de los vicios, por medio del pecado, por medio de las adicciones, por medio del licor, por medio de la droga, por medio del robo, la mentira, la hipocresía, ¿verdad? La envidia, la calumnia, el robo, la maldad, el engaño, ¿verdad? Los asesinatos, ¿verdad? Todas las maldades de este mundo, todas las injusticias, ¿verdad? Por medio de todo eso, Satanás trata de destruir al hombre. Pero una vez que Jesús viene a tu vida, el mundo y la vida tuya de manera individual pueden totalmente cambiar para bien. Qué maravilloso que este hombre, que después que estaba así en esa condición, ¿verdad? Probablemente era despreciado, la gente le tenía horror, miedo, ¿verdad? Entonces, este pobre hombre ya no estaba así, estaba sentado, estaba vestido, ya no estaba desnudo. Miren, el pecado, hermano, cuántas cosas el enemigo te hace. El enemigo te puede llevar a una situación extrema, terrible, hermano. ¿Cuántas millones de personas están en una situación ahorita terrible? ¿Verdad? Están desnudos, están maltratados, están atados a diferentes adicciones, maldades, pecados, desobediencia a Dios, una vida desordenada, una vida totalmente destructiva, ¿verdad? Parejas que se pelean, el varón termina matando a la dama o la dama termina matando al varón. Divorcios, ¿verdad? Por donde quiera. Hijos rebeldes que se rebelan contra sus padres, les gritan, los matan, los desprecian, ¿verdad? Padres que viven de una manera desordenada, abandonan a sus esposas y se van con otra mujer prohibida, ¿verdad? Tras el adulterio, tras la fornicación, ¿verdad? Hombres y mujeres que se entregan a los vicios, a las fiestas paganas, a la borrachera, al desenfreno sexual hoy en día. Terrible, hermano. Las guerras, ¿verdad? Terribles, en donde un ser humano es capaz de tirarle un cañonazo a un grupo de soldados y los destroza y los mata. ¿Ustedes creen, estimados hermanos y amigos, que eso viene de Dios? Eso viene del mismo demonio. El demonio está destruyendo las almas de las personas. Está destruyendo las vidas de muchas personas. Pero cuando llega Jesús, el Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, envió a Jesucristo por ese gran amor que le tiene al ser humano, a la humanidad, para que Jesús te venga y te rescate. Jesús, amigos, es el buen pastor. Este pobre hombre endemoniado llegó a estar totalmente en sus cabales. Miren, ya no estaba endemoniado, ya no estaba desnudo, ya no estaba con esa influencia terrible de Satanás, ya nadie le tenía miedo.
estaba nada más y nada menos que sentado a los pies de Jesucristo, gloria a Dios. Amigo, cuando Jesús te habla, Jesús te quiere sacar de esa vida de error, esa vida de pecado, esa vida desordenada que de repente llevas. Jesús te quiere sacar de eso. ¿Para qué? Para que te experimentes la paz, para que experimentes el amor de Dios, para que puedas gozar de las personas que te aman, que tienes alrededor. Hay personas que te aman, pero cuando ven que te has alejado de Dios y vives una vida totalmente desordenada, una vida llena de pecado, de maldad, la gente huye de ti. La gente no, hay gente que no quiere eso, no quiere relacionarse con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque Satanás está haciendo su trabajo de destruir las vidas del ser humano. Gloria a Dios, pero cuando llega Jesús, el Hijo de Dios, las cosas cambian para bien. Jesús, amado hermano, amigo, te quiere llevar al Padre nuevamente. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el Hijo de Dios. Él te quiere llevar al Padre, te quiere salvar. ¿Verdad? El enemigo te quiere tener destruido, te quiere tener desnudo, te quiere tener en los sepulcros, te quiere tener totalmente una vida destruida, sin sentido, sin rumbo. ¿Cuántas personas hoy en día han vivido vidas desordenadas, completamente destruidas, y lo único que han dejado es tristeza, zozobra, dolor, llanto, ¿verdad? Lágrimas? Solamente eso han sido sus frutos. ¿Por qué? Porque el enemigo los ha destruido, los ha tenido ahí atados. Amigo, yo no sé cuál es tu condición ahorita, no sé cómo vives. Si tú vives una vida pegada a Dios, gloria a Dios, entonces Dios, ¿verdad? Es el que te guía, entonces tú eres hijo de Dios, porque así dice la palabra de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero si no es así, entonces probablemente ahí está influenciando Satanás. Cuidado con los amigos, cuidado con las malas amistades, cuidado con los malos consejos, cuidado con las tradiciones de este mundo, cuidado con la falsa religión, cuidado con el materialismo que este mundo está perdiendo al ser humano por medio de lo material, ¿verdad? Hay gente que cree que tener todo lo material o ser rico en este mundo es alcanzar la felicidad, cuando eso no es cierto. Cuando el ser humano muere, nada se lleva de esta tierra, absolutamente nada. Y muchas cosas de este mundo material, cuando la persona ama al mundo, entonces deja de amar a Dios. Así dice la palabra de Dios. El que ama a este mundo se constituye enemigo de Dios. Así que tengamos mucho cuidado, no ser amigos de este mundo, porque probablemente por ahí también Satanás puede estar influenciando, ¿verdad? Si no buscamos a Dios, si no nos sometemos a Dios, si no buscamos al Señor Jesucristo, si no nos sometemos a Él, si no estudiamos la palabra de Dios, si no oramos a Dios para que Dios nos dé fuerza y nos apartemos del mal, si no dejamos que Jesús controle nuestra vida, entonces nuestra vida estará perdida, ¿verdad? Pero gloria a Dios, estimados hermanos y amigos, que este pobre hombre endemoniado logró tener un encuentro con Jesús. Y miren qué maravilloso, su vida cambió para siempre. Ya él estaba sentado cabalmente con su mente lúcida, estaba vestido, gloria a Dios. Jesús vino a dar vida. Jesús vino a darte vestido para que no andes desnudo, para que no vivas fuera de tu casa, para que ames a tus amigos, a tu familia. Jesús vino para que no vivas en los sepulcros, con los huesos, con los muertos, en los lugares de los muertos. Sí, hermano, toda persona que está alejada de Dios es como un muerto viviente. Ten mucho cuidado con la influencia del mundo, con tus amigos, que creas que son amigos. De repente son muertos vivientes que no conocen a Dios y andan viviendo con el pecado, y tú de repente te estás dejando engañar por ellos. Ten mucho cuidado con eso. ¿Verdad? Entonces, versículo 35. Entonces salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Gloria a Dios.
¿verdad? Ya era totalmente diferente aquel pobre hombre, ¿verdad? Ya era diferente. Todavía algunos estaban escépticos, ¿verdad? O sea, siempre tenían cierto temor, ¿verdad? De acercarse a ese hombre porque lo conocían, cómo había sido terrible, hermano, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios ahí, versículo 37, 36. Dice, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Miren, o sea, los que lo habían visto empezaron a contar entre ellos, ese pobre hombre, ese hombre hacía esto y esto y esto. Entonces la gente escuchaba, ¿verdad? De las cosas que habían sucedido con este hombre, cómo estaba ahí sentado a los pies de Jesús. Versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió. Miren, las mismas personas que vivían allá alrededor, ¿verdad? Donde vivía este pobre hombre que había estado endemoniado, le rogaron a este hombre que mejor se fuera a ese lugar. O sea, desconfiaban, ¿verdad? O sea, tenían temor, ¿verdad? Porque como ya lo habían conocido, probablemente me atrevo a decir que este hombre ya hasta había comido de repente muerto o había matado a alguien inclusive porque era violento, era terrible. Dice que rompía los grilletes, las cadenas y las rompía y se escapaba. Miren, hermanos. Así que probablemente este hombre por eso le tenía miedo a la gente. A pesar de que él ya había dejado eso, ¿verdad? Eso ya Cristo, ya el Señor Jesucristo lo había transformado, pero aún así la gente le tenía cierto temor, ¿verdad? Entonces, versículo 38, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, miren, este hombre una vez que conoció a Jesús, rogaba, dice a Jesús, que estuviera con él. Miren, él mismo le rogaba a Jesús, Señor, déjame estar contigo. Yo quiero seguirte, quiero estar contigo. Pero Jesús tenía un propósito también para él, ¿verdad? Quería que él, una vez que conociera quién lo había liberado, que él fuera por donde quiera a dar a conocer quién lo había hecho. Y eso fue lo que sucedió. Miren, versículo 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, gloria a Dios. Amigo, en este día, Jesucristo quiere liberarte. Jesucristo quiere vestirte. Jesucristo quiere arroparte bajo sus brazos. Jesucristo quiere perdonarte. Jesucristo quiere salvarte. Jesucristo quiere que conozcas su misericordia, su amor, su bondad. Estimado hermano y amigo, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo quiere salvar a esta humanidad. Dios quiere salvar al hombre, pero está dando tiempo que se arrepienta. Y cuando venga Jesús a tu vida, no dudes en buscarle, en arrepentirte y buscarle y volverte hijo de Dios, confesar que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y este pobre hombre quería, dice, una vez que conoció a Jesús, estar con Él, pero Jesús tenía un propósito. Le dijo, mira, no, le dijo, vete a tu casa, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, gloria a Dios. Ve a los tuyos, a tu familia, a los amigos que antes tenía antes de estar poseído por el enemigo y cuéntale todas las cosas que te sucedieron y lo que Dios ha hecho contigo. Gloria a Dios. El propósito de Jesús, amigos, no solamente es liberar al hombre de las ataduras del pecado, de las ataduras del demonio, sino también que tú una vez que seas liberado, que dejas conocer a las naciones las maravillas y las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Gloria a Dios. Y eso fue lo que hizo, ¿verdad? Este hombre fue, dice, versículo 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y entonces dice, él se fue publicando, o sea, anunciando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gloria a Dios. Qué maravilloso, estimados hermanos y amigos, el relato de este pobre hombre, el endemoniado gadareno, ¿verdad?
Dios en este día te ha dado la oportunidad, estimado hermano, de recordarte que una vez que tú fuiste liberado, una vez que hemos sido liberados todos de la influencia del maligno, Dios quiere que vayamos y anunciemos a los nuestros y a todo el mundo, a las naciones, las grandes cosas, las maravillas que Cristo ha hecho por nuestra vida, por nosotros, por cada uno de nosotros. Y a ti como amigo, ¿verdad? Si tú de repente no has conocido a Jesucristo, no has obedecido el Evangelio, no te has arrepentido de tus pecados, yo te digo en este día, Jesús quiere liberarte de todo eso. Quiere que entierres tu mala manera de vivir, tu mala manera de pensar. Quiere que dejes atrás todas las maldades, todos los desaciertos, todas las injusticias que has cometido. Y quiere hacer de ti, que eres varón, o de ti, que eres mujer, un nuevo hombre y una nueva mujer. Para que una vez que Jesús te vista, una vez que Jesús te arrope, una vez que Jesús te haga que estés en tu sano juicio, ¿verdad? Anuncies en tu casa y a tus amigos y donde quiera que vaya, anuncie las maravillas de cómo Dios te ha rescatado y todas las cosas que tú antes vivías haciendo, ¿verdad? Y que ahora eres una nueva persona, una nueva criatura. Ese es el propósito de Dios para cada ser humano, hermanos. En este día, Jesús ha visitado a este pobre hombre, al endemoniado gadareno, y nos está hablando a nosotros en este día. Busquemos de Jesús, no importa la situación en la que estemos. Recordemos que Jesús puede liberarnos de las ataduras del maligno, de las ataduras del enemigo, y puede hacernos nuevas personas, nuevas criaturas, hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que obedezcamos a Dios, que amemos a Dios y amemos a los demás, amemos al prójimo como a nosotros mismos. De esa manera podremos ir por todas las naciones anunciando todos esos maravillosos cambios que solamente Jesucristo puede hacer en nuestra vida. Si es así, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale gracias a Dios 1000 veces, dale gracias a Dios por siempre, por todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y si en este día, amigo, todavía tú no te has entregado a Jesucristo, yo te animo, en el nombre de Jesucristo, confiesa que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que Él es el Hijo de Dios, dice Juan 3:16, y ahí vamos a terminar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, si tú no has obedecido el Evangelio de Jesucristo, no te has arrepentido de tus pecados, no te has bautizado para que Dios te perdone tus pecados y te lave tus pecados, y no has recibido el perdón de pecados y no has recibido el don del Espíritu Santo, yo te animo en este día, arrepiéntete y busca a Jesús, y entonces podrás experimentar una vida nueva, una vida llena de vida, una vida llena de bendiciones, una vida totalmente transformada, de tal manera que Dios será glorificado en tu vida, en la vida de los tuyos, de tu familia, y todo mejorará en tu hogar, todo será mejor. Habrá amor, habrá comprensión, habrá perdón, habrá armonía, habrá unidad, habrá seguridad, habrá comunicación y habrá sobre todo amor. El amor que Dios te da, lo podrás dar a los demás, de tal manera que todo será de bendición para ti y para los tuyos y para los que te rodean. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere Dios hacer por medio de Jesucristo. Si en este día eso es lo que tú deseas en tu corazón, no dudes en buscar ayuda, ¿verdad? A los cristianos de la Iglesia de Cristo, a todo aquel que predica la palabra de Dios, a toda aquella persona que te puede guiar para que obedezcas el Evangelio y de esa manera tengas oportunidad de salvación y de vida eterna. Recuerda que sin el Evangelio, sin la obediencia al Evangelio, ¿verdad? Si morimos por el pecado, dice la palabra de Dios, en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si encontramos la muerte física sin arrepentimiento, sin obediencia a Dios, pues entonces solamente nos espera el castigo eterno. Porque después de la muerte ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces,
Dios espera que ahorita que tenemos vida, nos está dando la oportunidad para que obedezcamos a Cristo y nos volvamos verdaderos hijos de Dios. Así que si en este día tú eres hijo de Dios, gloria a Dios, mantente así fiel. Y si tú eres un amigo que estás escuchando esta palabra, Jesucristo te invita a que seas, ¿verdad?, hijo de Dios, ¿verdad?, obedeciendo lo que Él te dice a través del Evangelio. Que Dios te bendiga en este día. Bendiciones a todos, amigos, hermanos en Cristo. Compartamos este mensaje a todas las naciones, con todas las personas que necesitan escuchar de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Bendiciones y saludos a todos. Bendiciones.